Señora académica, doctora Gladys Bustamante, presidenta de la Academia Boliviana de Medicina, señores académicos que presiden esta sesión, colegas académicos participantes en la misma. Antes que nada, debo agradecer a Dios por permitirme llegar hasta aquí. Me considero afortunada porque gracias al requisito de ingreso para ser parte de la Academia Boliviana de Medicina, tomé el impulso para escribir el trabajo titulado Diseño de un marco teórico referencial para la construcción de una estrategia en salud. El mismo que, siendo aprobado para mi ingreso, gracias al empeño y contribución de su editora académica, doctora Gladys Bustamante, tomó la forma del libro que hoy presentamos. Va mi agradecimiento para usted, estimada académica. Agradezco también al académico Guillermo Seoane Flores por escribir el prólogo cuyo carácter didáctico y argumentativo plantea interrogantes motivadoras para su lectura. El contenido del libro ha sido escrito desde una reflexión crítica de mi propio ejercicio profesional, cuando hace más de 50 años obtuve el título de médico cirujano otorgado por la Universidad Mayor de San Simón. Durante este largo tiempo, 3 momentos de mi vida profesional han ejercido una influencia significativa en mi modo de ver la salud desde mi propio yo y desde lo aprendido en el ejercicio mismo de la medicina. El primer momento fue mi paso como médica en los años 70 en las zonas de Yapacaní, Buen Retiro, que para entonces eran conocidas como colonias. Allí, en el norte selvático de Santa Cruz de la Sierra, tuve la gran oportunidad de desarrollar mis conocimientos y de vivir una experiencia de interrelación dialéctica entre la teoría y la práctica. Mi paso por esa selva cambió de manera importante, significativa, mis expectativas e intereses acerca de mi futuro profesional para, desde mi sueño de ser una pediatra, ejerciendo en algún hospital de fama internacional, lanzarme a la incertidumbre que para ese momento significaba elegir la salud pública como especialidad. Una especialidad muy venida menos por propios y ajenos, pero que sí prometía la realización de un ejercicio profesional basado en el servicio a la sociedad. En las colonias de Yapacaní, Buen Retiro, y bajo las enseñanzas, el apoyo y el estímulo del doctor Brooks Taylor, un misionero metodista, tuve la oportunidad de ser parte del diseño e implementación de un sistema de salud que permitía una interacción permanente entre la práctica clínica y la salud pública, y cristalizaba mi gran aspiración de ser una médica capaz de resolver los problemas diarios de la consulta ambulatoria, de las urgencias y de la atención hospitalaria, además de contar con un soporte de educación continua y permanente, tanto en clínica como en salud pública, y de participar activamente en la formación de promotores de salud, auxiliares y técnicas en enfermería. Así como
también en la formación de médicos en su año de internado. Desde allí hasta mi propia educación continua, con la participación de prestigiosos médicos de Estados Unidos que venían a prestar un servicio voluntario en la zona, todo esto fomentado por la Iglesia Metodista. Allí aprendí a enfrentar las demandas de una población donde la tuberculosis, la malaria, el kwashiorkor, el marasmo, el sarampión, el tétanos neonatal, las anemias, las urgencias obstétricas y los accidentes laborales producidos por el chaqueo realizado por personas que no tenían el mínimo conocimiento de la realidad selvática, se llevaban de forma dramática la vida de niños, madres y de la población que venía de las minas a fincar su futuro en la selva del norte cruceño. También aprendí que la accesibilidad geográfica a los servicios de salud y la oportunidad con la que debemos acercarnos a quien lo necesitan eran el soporte principal de la atención médica. Allí también, en enero de 1973, aprendí lo que es la persecución política, cuando la democracia deja de existir y cuando el ser médico nos convoca a rebelarnos contra la injusticia y el autoritarismo. Corrijo, me refería a enero de 1971. Esta experiencia me permitió visualizar la necesidad de abordar los problemas de salud desde la esencia misma de la medicina, pero interpretada y aplicada en el contexto social, cultural e histórico de quienes demandan o requieren de nuestro servicio. Entender que la accesibilidad geográfica a los servicios de salud demandaba un esfuerzo de regionalización y de una organización en niveles de complejidad que permita un uso eficiente de los recursos, pero a la vez no sea un impedimento o una barrera para la atención oportuna de la población. Eran los primeros desafíos que debíamos abordar, visualizando los resultados con una perspectiva integral y sistémica. El segundo momento fue mi formación en salud pública. Había que darle a la práctica un sustento que requería el saber cómo construir los argumentos que me permitieran analizar, criticar y proponer. Tuve la oportunidad de realizar mi formación en la Universidad de Chile, área norte, en un momento de gran tensión social que desembocó en un hecho histórico triste para los chilenos y para todos los bolivianos amantes de la libertad y la democracia. Valga la oportunidad para recordar a los doctores Hernán Durán, Tewalda Monreal y Carlos Montoya, quienes me ayudaron en épocas difíciles con su solidaridad, sus conocimientos y su experiencia y sabiduría. Encontrarme con lo que fue el Servicio Nacional en Chile representaba para mí el sueño de ampliar la experiencia de Yapacaní Buen Retiro, nutrida de conocimientos para abordar además servicios de mayor complejidad hospitalaria y de investigación médica. El tercer momento fue mi ingreso al sistema público de salud, cuando Alma Ata irrumpí en el escenario mundial. Un ministerio de salud con servicios de salud precarios, pero con una enorme oportunidad para el diseño de un sistema que respondiera a las expectativas de Alma Ata y a su vez cumpliera con la meta de extensión de cobertura de los servicios de salud planteada en el Plan Decenal de las Américas. Fue una época de gran interacción con profesionales de la salud de otros países y, en mi opinión, una época de oro de la Organización Panamericana de la Salud,
respecto al desarrollo de los recursos humanos en las Américas. Los cambios suscitados desde Alma Ata hasta la atención primaria selectiva me ayudaron a comprender que no es suficiente hacer políticas basadas en la evidencia si éstas no se inscriben, además, en el marco de una estrategia de desarrollo nacional. Estos tres elementos influyeron significativamente en mi desempeño y en el desarrollo de un pensamiento crítico acerca del funcionamiento de las políticas y de la planificación en salud, entendiendo que éstas no están desprendidas del contexto internacional y que su concepción y aplicación va más allá del plano instrumental. Sin embargo, entendí también que todavía me faltaban algunos elementos teóricos que me ayudaran a sustentar mejor mis iniciativas. Los escritos de Berta Lanfi y su teoría de sistemas, así como los de Carlos Matos y su discusión con la planificación normativa y la planificación estratégica, fueron el principal insumo de un ejercicio profesional desde donde me tocó servir. Los cambios en la aplicación de la atención primaria, tal como fue soñada en Alma Ata, tal como la aprendí en aquellas selvas de Yapacanigua en Retiro y otros acontecimientos históricos, abrieron en mí el entusiasmo por explorar el cómo se mueven los actores que desarrollan lo que diríamos una política internacional en salud, con grandes luces y también sombras para lo que son, representan y significan las políticas de salud en nuestro país. Esta aproximación a otras formas de conocimiento no sería suficiente si no encontraba los elementos que me permitan aplicarlos desde mi propia formación como médica, es decir, desde la propia clínica médica, la epidemiología y la investigación médica, el eslabón que una estos elementos que partiendo desde los fundamentos teórico-prácticos de la medicina encuentren en la filosofía, la biología y las ciencias sociales y políticas el soporte necesario para comprender la totalidad. El ingreso a la posmodernidad, también descrito por Fernando Mírez en su libro La revolución que nadie soñó, planteaba nuevas dudas e interrogantes. Es en el marco descrito que encontramos la distancia que hay entre la aplicación instrumental del conocimiento y su explicación. Explicar las diversas interrogantes que plantea no solo el concepto de salud, sino también el concepto de promoción de la salud, exigía explorar respuestas en otras disciplinas. Y es esto lo que hemos querido cristalizar en el libro que hoy presentamos. Su contenido, en general, desafía al lector a soportar la descripción de hechos que tal vez los conoce, los vio, los leyó, pero que desde una perspectiva o desde mi perspectiva suenan diferentes si los vemos a la luz de la complejidad que encierran sus relaciones, su movimiento, y si en ello hacemos el ejercicio de ser libres para discurrir desde una manera crítica, para sumergirnos en el contexto de nuestra historia y de la realidad en la que vivimos. Podríamos ser irreverentes para muchos hacedores de política, sin embargo, nos asiste la fuerza de haber vivido los hechos casi de primera mano. El título del trabajo, Diseño de un marco teórico referencial para la construcción de una estrategia en salud,
explica por sí mismo su alcance y limitaciones y se presenta en 3 partes. Cada parte cuenta con un esquema que muestra los aspectos relevantes y sus interrelaciones en torno a un tema central. La parte 1 describe el contexto histórico y la política internacional en salud. Allí identificamos los primeros lineamientos de la política internacional en cada uno de los periodos históricos definidos. La parte 2 se refiere a las definiciones de las políticas de salud en Bolivia y su transitar entre el discurso y la práctica. Su descripción se realiza desde una mirada centrada en el contexto internacional. La parte 3 presenta las consideraciones teóricas que soportan el pensamiento de un pensamiento complejo para abordar una estrategia en salud, desde Edgar Morin y Carlos Matus. Entendemos que la misma o que la nueva realidad social, donde la salud y la enfermedad son parte de esa realidad, existen interrelaciones cuya fuerza dependerá a su vez de los otros factores que participan de la misma. Entonces, el desafío está en enfrentar una situación de salud con un pensamiento complejo, sistémico y a la vez estratégico para construir un sistema de salud donde sus distintos componentes estarían conectados e interrelacionados de manera circular como parte de un todo que abarque las distintas dimensiones de la salud, es decir, la dimensión axiológica con valores de inclusión, respeto a los valores culturales y a las diferencias, a las diferentes formas de entender la salud y la enfermedad, pero también con un proyecto de gobierno orientado a la atención de la dimensión de las condiciones materiales de vida, ambas, la dimensión axiológica y la de las condiciones materiales de vida como parte del bienestar en salud. Todo esto requiere de libertad para estudiar, analizar, criticar, discutir, proponer y crear. Termino este discurso con el siguiente párrafo de Carlos Matus en su obra Adiós al señor presidente, quien nos dice: la planificación es una de las conquistas de libertad más grandes que puede perseguir el hombre, porque el plan es el intento del hombre por crear su futuro, es luchar contra las tendencias y corrientes que nos arrastran, es ganar espacio para elegir, es mandar sobre los hechos y las cosas para imponer la voluntad humana, es negarse a aceptar el resultado social que nos ofrece anárquicamente la realidad atomizada de infinitas acciones contrapuestas, es rechazar el inmediatismo, es sumar la inteligencia individual para multiplicarla como inteligencia colectiva y creadora. Muchas gracias.